Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de la semana. Nosotros somos Yair Alberto Gil Mendoza, Rafael Osorio Rueda, Yeshua Deza Cabrera y su servidor Luis Daniel Sedano Mijangos. El día de hoy venimos a hablar de un tema el cual últimamente ha sido de mucha controversia, llamado regiones naturales y sus recursos. Antes de entrar al fondo al tema, se tienen que dejar en claro unos conceptos básicos, los cuales nos podrían ayudar después a comprenderlo mejor. Para tener en cuenta todo esto, primero tenemos que saber qué es una región natural. Una región natural es una zona delimitada por criterios de la geografía física. La geografía física, también conocida en un tiempo como fisiografía, que este término ya está en desuso, es la rama de la geografía que estudia en forma sistemática y espacial la superficie terrestre, considerada en un conjunto y específicamente el espacio geográfico natural. Constituye uno de los tres grandes campos del conocimiento geográfico. Los otros son la geografía humana, cuyo objeto de estudio comprende del espacio geográfico humanizado, y la geografía regional, que ofrece un enfoque unificador estudiando los sistemas geográficos en una forma integrada. Principalmente los que tienen que ver con el relieve y en menor grado con el clima, la hidrografía, la vegetación y los suelos y otros. Se tiene así la definición como regiones climáticas, hidrográficas, edafísicas, fitográficas, entre otras. Las regiones naturales son zonas geográficas que poseen cualidades o atributos similares con el relieve, el clima, la vegetación, los suelos, la hidrografía y otros. A continuación te explicaremos sus características de clima, flora y fauna. Lluís Soleil Sabarris, Gabá, 18 de mayo de 1908. En Capellades, al 14 de julio de 1985. Él mismo fue un geógrafo y geólogo español, y él dice que cada una de las unidades territoriales determinadas por el relieve, el clima y la vegetación constituye una región natural. Y señala también que la región geográfica, como a todo fenómeno humano colectivo, es compleja y difícil de definir, y aún más de delimitar, pues sus límites son convencionales, dependen en gran parte del criterio empleado y además cambian en el tiempo. Los factores físicos sirven para definir la región natural y para individualizarla como una región homogénea, noción que se emplea para iniciar el estudio regional de una parte de la superficie terrestre. En España, el estudio de las regiones naturales se inició sobre todo con las obras del profesor Juan Dantín Cereceda. En los modelos geocientíficos, como los modelos generales de circulación, la orografía define el límite inferior, excepto donde hay océano, desde luego. Como la representación orográfica se hace en el espacio según el promedio de las alturas en la celda considerada, dependerá de la resolución horizontal con que se trabaja. Cuanto más alta sea la resolución horizontal, mejor se representará la orografía del terreno real. Se denomina regiones orográficas a las que están determinadas por el relieve predominante, de acuerdo a las formas de relieve terrestre. Las regiones naturales pueden ser región de montaña, la región andina de los Alpes, del Cáucaso, del Himalaya, entre otros. También nos encontramos las regiones de llanuras, las cuales pueden ser grandes llanos que están en Estados Unidos, los llanos de Venezuela y Colombia, la pampa de Argentina y la llanura panónica de Hungría, entre otros. También están las regiones de mesetas, la Guayana venezolana, el altiplano andino, la meseta de Tibet y la mesa central de México. También están las regiones de colinas, como pueden ser las Ardenas de Bélgica, los Midlands de Inglaterra y los Vosgos de Francia, entre otros. Los climas se describen con arreglo a los códigos previamente acordados o con términos descriptivos, tales que suelen ser un poco imprecisos de su definición, pero que no obstante son útiles. Se puede hablar del clima con términos de zonas, franjas o cinturones de latitud, que pueden trazarse en el ecuador y en el polo de cada hemisferio. Para comprender estas, hay que tomar en consideración la circulación de la capa superior de la atmósfera, o mejor llamada estratosfera, así como la atmósfera inferior o troposfera, zona donde está el clima. Los fenómenos de la atmósfera superior no fueron conocidos hasta el desarrollo de las tecnologías avanzadas, como los globos sonda, los vuelos de gran altitud y los satélites artificiales.
Debido al movimiento de rotación terrestre, se presenta en torno al ecuador un cinturón de bajas presiones atmosféricas, en las que el aire asciende por convección, es decir, por esas bajas presiones producidas por la fuerza centrífuga de dicho movimiento, y desciende en las zonas subtropicales. Así pues, el cinturón ecuatorial tiende a ser una región de baja presión y periodos de calma interrumpidos por tormentas eléctricas, asociadas a enormes nubes llamadas cumulus y cumulonimbus, es decir, nubes de desarrollo vertical, como consecuencia de la convección resultante en las áreas de baja presión. Debido a los periodos de calma, este cinturón recibe el nombre de Loromus, el cual ahorita también significa estancamiento y ya está en desuso. Estas se desplazan ligeramente hacia el norte del Ecuador durante el verano boreal y hacia el sur durante el meridional. Por contraste, el aire desciende en las zonas subtropicales, donde se presentan franjas de clima desértico o semidesértico, debido a que el aire desciende con una muy poca humedad. Esto produce una elevada presión atmosférica y vientos secos que tienden a radiar hacia el exterior de los continentes en dichas latitudes subtropicales. Así pues, las regiones climáticas tienden a constituir franjas o zonas de latitud, modificadas o no por otros factores, como la altitud y la dirección de los vientos dominantes, las corrientes marinas, entre otras. Los paralelos notables, que son los dos trópicos de Cáncer y de Capricornio, además de los dos círculos polares, determinan la existencia de 5 zonas geoastronómicas. La zona intertropical, ubicada entre los dos trópicos, se caracteriza por tener climas cálidos e isotermos, es decir, que tienen escasas variaciones de temperatura a lo largo del año, por lo cual las diferencias climáticas se relacionan con la mayor o menor cantidad de lluvias caídas, es decir, por el monto pluviométrico anual. Clima ecuatorial de selva, lluvias abundantes todo el año, clima de sabana, con una época de lluvias y otra de sequía, y clima seco con escasas lluvias a lo largo de todo el año. Además, están los climas de altura determinados por la altitud bajo el concepto de pisos térmicos. Las zonas templadas y las zonas polares toman en cuenta fundamentalmente el predominio de determinadas formaciones vegetales en zonas determinadas. Su empleo está relacionado con las tareas de planificación que deben tomarse para mejorar o extender dichas formas con fines económicos: bosques, maderales, zonas de pastos naturales, prevención de incendios, selección y mejoramiento de especies vegetales, entre otros. El matorral. Esta es una zona característica de un clima seco. Algunas plantas son espinosas que pueden tener hojas gruesas y siempre verdes. En los matorrales del clima cálido se pueden encontrar plantas como los crujíes, el díbidi, el cardón. La fauna está representada principalmente por serpientes, reptiles y arácnidos. Y en el tipo de matorral mediterráneo abundan plantas pequeñas con raíces profundas y extendidas como el romero, el tomillo, la retama y otras, así como las plantas cultivadas por el hombre desde hace miles de años, como pueden ser el almendro, el algarrobo, el higuera, el olivo y otros. Chaparral. Es propio de un clima extremoso, con veranos secos y cálidos e inviernos fríos. En ciertos lugares convive y se confunde con la zona de matorral. La vegetación es escasa, casi siempre plantas pequeñas de vida corta, con semillas resistentes a las altas temperaturas y al fuego y de raíces profundas. Roedores, aves de rapiña, lagartijas y serpientes son características de su fauna. El chaparral es un ecosistema de arbustales o brezales, primeramente de California, con un clima mediterráneo medio, inviernos húmedos y veranos cálidos y secos, y quemazones. Similares comunidades vegetales se encuentran en 5 regiones climáticas mediterráneas del mundo, incluyendo la cuenca endorreica mediterránea, conocida bosque o matorral mediterráneo, Chile central, matorral chileno, región del Cabo en Sudáfrica, conocida como fynbos, y el oeste y el sur de Australia. Sabana. Esta zona se encuentra en lugares de la zona intertropical, cuyas lluvias durante el verano son extensas, de mayo a octubre en el hemisferio norte y de noviembre a abril en el hemisferio sur. La vegetación se extiende por las mayores llanuras de la zona y está constituida por graminesas,
que forman pastizales en la época de lluvia y que éstas se vuelven amarillos en la temporada seca. Estas religiones pueden aprovecharse para una agricultura extensiva, caña de azúcar, arroz, algodón y entre otros, que cada vez en mayor proporción van ocupando antiguas zonas de pastos para la ganadería y que también es extensiva. La mayor parte del paisaje de la sabana se localiza en América intertropical, a ambos lados de la selva amazónica, en grandes partes de África, que también sería en ambos lados, y en la selva ecuatorial del Congo, y en ciertas partes de Australia. La fauna varía en cada una de las zonas señaladas, especialmente en los que se representa a los animales. En la era cenozoica, aunque más similar en las especies más antiguas, que son los reptiles invertebrados, lo cual se debe a la fragmentación del antiguo continente. El clima era similar. Selva húmeda. Es una zona propia del clima cálido y lluvioso. El clima cálido y húmedo permite el crecimiento de árboles de madera fina como el caoba en América y el ébano en África. Esto hace una zona con posibilidades de explotación forestal controlada y de bajo impacto ecológico, ya que la explotación forestal indiscriminada alteraría demasiado la biodiversidad de las especies de vegetales y ello atraería consigo una difícil y muy larga recuperación. Existen plantas trepadoras epífitas y parásitas. Las primeras buscan el soporte en árboles y plantas de mayor altura hasta alcanzar la luz solar. Las segundas viven sobre otras plantas que sirven de sostén y las terceras sobre otras de las que obtienen agua y alimento que necesitan para vivir. La fauna es variada, con muchas especies de insectos, peces, reptiles, aves y mamíferos. Estos últimos de pequeño o mediano tamaño, en razón a la exuberante vegetación que caracteriza este hábitat. En concreto, son materias primas, materiales o componentes que se producen en forma natural en el ambiente. Esto significa que el ser humano no tiene injerencia en su aparición, formación o nacimiento. Los recursos naturales pueden existir como elementos separados entre sí o funcionar mediante una unión con otros recursos. Por ejemplo, el agua es un recurso natural que por sí misma un animal la puede beber y no necesita de otro recurso para hidratarse. En cambio, los minerales metálicos presentes en la Tierra necesitan de un conjunto de elementos para convertirse en recursos naturales necesarios. Es posible encontrar varias clasificaciones de los recursos naturales, sin embargo, su ordenamiento básico los divide en renovables y no renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables y no renovables? En general, se pueden sintetizar de la siguiente manera: renovables: agua, viento, radiación solar, biomasa, energía. Los recursos naturales son una fuente de energía de incalculable valor y la generación de aquella es una de las aplicaciones de los recursos más importantes que realizan los seres humanos: solar, eólica, hidráulica, geotérmica, marina, biocombustible. No renovables: combustibles fósiles, combustibles nucleares y minerales metálicos. Al final de todo esto podemos concluir que los diversos tipos de recursos naturales dependen del lugar en el que nos situemos, así haciendo más notoria su importancia. Gracias por escucharnos y... ¡hasta la próxima!